un buque. Hace poco hubo un problema con hubo un problema con un barco que entró y no se le dio, no se requirió la autorización al Poder Legislativo. Entonces eso generó cierta tensión, ¿no? Se olvidaron, esa es la realidad, pero bueno. Después, la hipótesis de la ocupación militar, o sea, a ver, ahí el que manda es el Estado ocupante, que tiene la fuerza como para mandar. Puede hacer concesiones, puede decir, bueno, está bien, pero tal, pero digamos, vamos a admitir que la policía vinculada al orden y esas cosas sea la del Estado ocupado, digamos, bueno, en fin. Pero ahí no hay dos territorios, ni dos mandos, ni dos poderes, hay uno solo, ¿no? Bueno. Por eso la penúltima frase, el Estado es único e indivisible porque, perdón, el territorio es único e indivisible, del mismo modo que el Estado es uno solo, ¿no? No se puede extraer un pedazo y... ¿qué puede suceder? Supongamos mañana el departamento de Artigas proclama su independencia y supongamos que la consigue, ¿no? Entonces, bueno, ahí habrá un nuevo estado con su nuevo ordenamiento, etcétera, ¿no? Habría que ver hasta dónde el Estado, la República Oriental del Uruguay está en condiciones de tolerar y está dispuesta a tolerar una situación de ese tipo, ¿no? Bueno. Este, finalmente, acá lo que hay, o sea, como el territorio, de alguna manera ya lo dijimos, como el territorio es parte del Estado, es un elemento del Estado, entonces, la relación no es de dominio, no es, yo me compré Alaska y por tanto tengo derecho a imponer mis reglas en Alaska. No, a ver, Alaska pasó a ser parte de tu territorio, un estado más, ¿no? Simplemente eso. Y entonces a los, no sé cómo se dice, los alasqueños, los habitantes de Alaska se le aplican las reglas del estado que integran, ¿no? No por el hecho de haber comprado, aunque fue una práctica que se siguió en algún momento, la de adquirir un determinado territorio y decir, bueno, ahora esto es parte, ya está, ya la pagamos, es parte del territorio nacional. El presidente de Estados Unidos anda con ganas de comprar Groenlandia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo le va con esa. Dinamarca le dijo que de ninguna manera. Bueno, ¿alguna visión particular sobre la existencia del Estado habilita a visiones especiales en torno a sus elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando él dice, cuando Kelsen dice es un sistema jurídico, entonces esto conlleva decir, bueno, entonces el territorio, ¿qué es el territorio? No es una cosa material, no es tantas toneladas de tierra o tantos litros de agua, es una cosa distinta, es el ámbito espacial donde se aplica el ordenamiento. O sea, esto es, en fin, un razonamiento que quizás no sea demasiado sencillo de seguir, pero a ver, ¿qué se aplica? ¿Por qué se aplica las normas del Estado tal o cual? Y bueno, se aplican porque está dentro del espacio, que es tridimensional, dentro del espacio donde se aplica esta normativa. ¿Por qué hay varios estados? Porque hay varios espacios. Entonces, la soberanía de nuestro estado llega hasta el río Cuarén. Del otro lado se aplican las normas brasileñas, por ejemplo. Bien. Bueno, el ámbito espacial de validez, que no es lo mismo que hablar de eficacia, porque la eficacia es la aplicabilidad, la validez es, diríamos, la vocación de que el ordenamiento tal o cual se aplique, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo. También es cierto que no hay eficacia si no hay validez.
pero bueno. Bueno, lo de tridimensional ya lo dijimos, eso es fácil, me parece, de comprender. Bueno, este, Dewey, con esa visión sociológica que ya vimos, peculiar, dice, bueno, ¿qué es el territorio? Simplemente no es un elemento del Estado. Podría existir, pregunta, ¿no? Podría existir un estado sin territorio, una especie de estado nómade, uno dice que donde se van desplazando, hay alguien que manda, alguien que obedece, el que manda es el que tiene el camello más joven, más elegante, o sea, un estado nómade, ¿no? Digamos, una especie de estado beduino en el cual la gente se va desplazando sobre sus camellos o sobre sus jeeps o como sea. Entonces, ¿es posible esto? ¿Es concebible esto? O sea, una especie de estado portátil que se va trasladando, pero donde el que ejerce el mando lo ejerce igual, ¿no? En fin, cuál quiere que le defienda, o sea, estas cosas son opinables, naturalmente, son distintas miradas que hay. Lo de cuál quiere que le defienda es cuando es mi recuerdo de una situación en la cual había un tema. Yo ocupaba un cargo de jerarquía en un ministerio y había una propuesta allí de distintas propuestas y le digo, entonces llamé a un abogado que estaba ahí, le digo, mire, ¿usted qué opina de esto, no? Y me dice, se sonríe y me dice, ¿cuál quiere que le defienda? Le digo, no, yo no quiero que me defiendan ninguna, yo quiero saber su opinión jurídica de estas dos ofertas, de estas dos posibilidades, cuál es la que le parece mejor, porque estaban compitiendo. Y ahí me dijo, ¿cuál quiere que le defienda? Bueno, me regaló una anécdota que puedo compartir con ustedes. La población, ¿qué es la población? El conjunto de habitantes, o sea, la gente que está dentro del territorio. Ahora, eh, digamos, es un poco el conjunto de personas a las que se le aplica el ordenamiento jurídico. Razón por la cual yo humildemente creo que cuando el artículo primero de la Constitución dice la asociación política de todos los habitantes, está bien. Alguien lo ha criticado, ha dicho, no, pero la asociación política es la de los ciudadanos. Y uno dice, a ver, la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro del territorio. Y uno dice, a ver, algunos se asocian porque integran el conjunto de personas que puede influir con su voto, con su decisión, con su actitud frente a un plebiscito constitucional, por ejemplo. O sea, están dentro de los que pueden elaborar el derecho, ¿no? O sea, incluso de pronto no es que puedan votar en el Parlamento, pero tienen cierta influencia, son consultados, los convocan para ver qué opinan sobre todo tal o cual tema. A nosotros nos pasa con cierta frecuencia, donde nos piden la opinión del Instituto de Derecho Constitucional sobre tal punto, por ejemplo, y bueno, y ahí elaboramos el informe que nos parece adecuado. Y bueno, si nos llevan el apunte, está bien, alguna influencia hemos tenido para hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Bueno, el conjunto de habitantes. No, entonces uno dice, esto es como en esas sociedades comerciales donde hay accionistas de categoría A y accionistas de categoría B. El que es de categoría B tiene algunos derechos, pero no los tiene todos. El de categoría A está mejor tratado.
Pero digo, el extranjero que viene y que encuentra en nuestro territorio, por ejemplo, entonces es una persona que de alguna manera se asocia porque está admitiendo que se le aplique la normativa. Entonces él sabe que, bueno, a ver, se me va a aplicar si cometo tal conducta que de pronto en mi país de origen es admitida, pero acá no. Y entonces yo de alguna manera me estoy asociando a la suerte de ese ordenamiento jurídico, a la aplicabilidad de ese ordenamiento jurídico. De manera que no está mal, me parece a mí, lo que dice el artículo primero. No me quiero poner en patriotero, ¿no? Pero a veces hay cosas que se dicen que están escritas o que son parte de la normativa que uno dice, bueno, menos mal, ¿no? Es la buena solución. Em, bueno, entonces, conjunto de habitantes, objeto de la actividad del Estado, porque sin personas a las cuales aplicarle el derecho no hay derecho, ¿no? Y como aspecto del ordenamiento jurídico, entonces dicen, en definitiva, lo que tenemos, pues, por ejemplo, en la visión de Kelsen, lo que tenemos es un conjunto de acciones y de omisiones, que son las que van a ser sancionadas. La población sería el ámbito personal de validez del ordenamiento jurídico. Bueno, y después dice Duit, por ejemplo, dice, es el medio social donde se da la diferenciación entre gobernantes y gobernados. No es un elemento del Estado, pero sin esto no hay Estado. O sea, sin población no hay alguien que manda y otro que obedezca. De manera que, bueno, son ideas que vale la pena tenerlas presentes porque ayudan a entender el fenómeno del Estado. Bueno, el poder. ¿Qué pasa con esto del poder? Bueno, hay un poder de dominación que es el poder máximo, que es el poder del Estado. Hay poderes por debajo que van a operar en la medida que el Estado admita su funcionamiento. O sea, pensemos en una organización religiosa, por ejemplo, que confiere determinadas posiciones, determinados cargos a sus integrantes. Pensemos en una asociación de otro tipo, una asociación cultural, en un partido político, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sistema disciplinario o que de repente ante la conducta de fulano de tal tiene una especie de tribunal de ética que determina o que sugiere, la autoridad verá lo que hace, pero que sugiere una sanción determinada, que puede ser la expulsión de la persona, pero todo eso en la medida en que el Estado admita tal o cual conducta. Vuelvo al ejemplo del amparo, lo que dijo el Tribunal de Apelaciones, ¿no? En el amparo del individuo que lo habían prácticamente echado de la asociación de criadores de esa raza de perros, que, insisto, en primera instancia se hizo lugar al amparo, en segunda instancia se dijo esto es un tema interno de la organización, de la asociación, no corresponde que el Estado meta la nariz allí adentro, ¿no? Bueno, el poder es la validez del ordenamiento jurídico para Kelsen y en la visión de Duguit es el poder fáctico, o sea, el poder de hecho que permite el control, el dominio por parte de los gobernantes respecto del resto de la población. Un concepto vinculado a la idea de poder es la idea de soberanía. Soberanía quiere decir máximo poder. ¿Dónde está? ¿Quién es el soberano? Tradicionalmente el soberano era el rey, el emperador, el que más mandaba, digamos, ¿no? Eh, la autoridad suprema. Esto, cuando hablamos un poco de la presentación del Estado, decíamos, bueno, viene de la mano, surge en Europa por lo menos el concepto de Estado, de la mano de
los monarcas absolutos, ¿no? Luis XIV, por ejemplo. O sea, la posibilidad, bueno, yo soy el que manda más, yo soy el rey, a mí me tienen que obedecer. Entonces, esto nos lleva de la mano al tema de la titularidad de la soberanía. ¿Quién es el soberano? Un rey determinado, Luis XIV, fulano de tal, ¿no? Para no dar nombres propios, pero el que más manda, el que puede meter preso al opositor, el que puede disponer de la vida del que no le gusta, ¿no? Por ejemplo, porque tiene todo un aparato organizado para imponer su capricho, su voluntad. Este, a medida que el concepto se va democratizando, empezamos a admitir que la soberanía radica en entidades colectivas, ¿no? Concretamente, por ejemplo, la nación. En nuestro caso, la soberanía radica en la nación, como dice el artículo 4 de la Constitución, como dice el artículo 82. Vamos a verlo. 4. La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a la que le compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes del modo que más adelante se expresará. Esto está en el artículo 4 de la Constitución Patria, ¿no? Segundo capítulo, que solo está compuesto de ese único artículo. Por otra parte, a ver si la memoria no me está haciendo no me está traicionando. Sí. La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes representativos que establece esta constitución, todo conforme a las reglas expresadas en la misma. Tuvimos en algún tramo de la historia, o sea, marzo de 1933, por ejemplo, el planteo desde el gobierno de la época, esto terminó con un golpe de Estado, de la idea de la soberanía popular, que se maneja en algunos lados, nosotros somos el pueblo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la idea de la soberanía popular es decir, el pueblo es el que manda. Pero, a ver, el tema es, ¿cuál es la idea de pueblo en ese entorno? Porque uno al final llega a la conclusión que es lo mismo que nosotros denominamos nación. Lo que pasa es que le pusimos nación, y esto implica decir, bueno, pero ¿qué es la nación? Desde el punto de vista político. Y la nación es, primero, la titular de la soberanía, en primer lugar. En segundo lugar, es el conjunto de los ciudadanos, porque son los que tienen derecho a elegir, los que tienen derecho a expresarse, los que tienen derecho a cambiar la Constitución, en los plebiscitos constitucionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, podemos decir, la soberanía es la capacidad, visión de Georgi Jelinek, la capacidad de autodeterminarse, o sea, de autolimitarse, de autodeterminarse. ¿Qué quiere decir esto? No significa que no significa que el poder sea absoluto, significa que se autolimita. Por eso no es absoluto, es relativo, hay reglas que todo el mundo cumple, los gobernantes, los gobernados, todo el mundo, ¿no? Bien, este, otra visión, ¿no? Hans Kelsen de vuelta, la originalidad del ordenamiento jurídico. Al final, él sostiene el único soberano en la realidad es el ordenamiento internacional en cuyo marco aparecen los ordenamientos individuales, los distintos estados, ¿no? Y después,
Dewey dice, a ver, es el poder fáctico, es la posibilidad de mandar de algunos, sometiendo a los que los tienen que obedecer. Bueno, entonces, bueno, en nuestro caso diríamos que quién es titular de la soberanía, la nación, ¿no? Que es el conjunto de los ciudadanos, que es el conjunto de personas que pueden tomar decisiones, e imponer a tal o cual persona para que ejerza el gobierno, elegir a los gobernantes, por ejemplo, que pueden cambiar la constitución, aprobar un proyecto de reforma constitucional que diga tales o cuales cosas. No es lo mismo, en este sentido, ser integrante de la nación que tener tal nacionalidad. Me parece a mí, por lo pronto, ¿no? No es lo mismo porque la nacionalidad, desde cierto punto de vista, primero, la nacionalidad, la nación, tiene una acepción desde el punto de vista cultural, antropológico. O sea, bueno, a ver, los que hablan este idioma, los que celebran estas festividades, etcétera, ¿no? Los que tienen determinadas pautas culturales, que de eso se trata, en común, en fin. Entonces, bueno, yo no reniego de lo que hicieron mis abuelos, que fueron los que emigraron, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando de mí, estoy hablando de cómo uno puede expresar. Y bueno, y por eso a mis hijos les enseño italiano, ¿no? Porque el nono vino de Italia, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ahí una identidad cultural que es parte de la nacionalidad visto como elemento cultural. Después nación es esto otro, ¿no? Lo del artículo cuarto de la Constitución, o sea, el conjunto de quienes pueden tomar decisiones que ejercen la máxima autoridad. Yo, por ejemplo, identifico esto del artículo cuarto y del artículo 82 con aquel episodio de la Revolución Francesa, cuando Luis XVI opta por disolver la Asamblea del Tercer Estado, que eran los que no eran ni nobles ni clérigos, ¿no? Allí esa gente dice, bueno, le dieron el desalojo prácticamente. Y esa gente dice, no nos vamos a disolver, que es lo que el rey quiere, cuando vio que la cosa se le ponía complicada, no nos vamos a disolver, sino antes de darle a Francia una constitución, porque nosotros somos los representantes de la nación, ¿no? Y entonces ahí habla, de alguna manera está hablando de la soberanía nacional. Esa gente estaba hablando. Bueno, este, por acá podríamos, a ver, déjenme ver un poquito. Con esto terminamos esto de elementos del Estado. Vamos a hablar de otro tema, por lo menos lo presento y el miércoles seguimos. Pero un poquito, lo que voy a hacer, me voy a poner los lentes, ver en el chat. Bueno, está lleno de buen día, buen día, buen día. Estado fallido Somalia, por ejemplo. Profe, una consulta. Sí, sí, adelante. La clase pasada vimos conceptos como contractualismo, organicismo, institucionalismo y tipo, Sí, dentro de cada uno vimos diversos autores. ¿Tenemos que tener sí. en cuenta cada uno de ellos para estudiar? A ver, yo diría, no se angustien más de la cuenta, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, una pregunta podría ser, bueno, concepto contractualista, no quiere decir qué dijo Hobbes en la página 200 de su obra. No vamos a entrar a ese nivel de detalle. Claro, el que pueda mencionarlo se estará haciendo una mejor prueba, pero como además esto no van a ser preguntas abiertas,
sino que va a ser un tema de verdadero o falso. Entonces, el tema es entender lo suficiente como para poder contestar adecuadamente, yo diría, ¿no? ¿Está? Gracias. Bárbaro. Alguien más había levantado la mano, levantado la mano, había pedido la palabra, ahora se fue. Nosotros vamos a usar el procedimiento ese de verdadero o falso en razones de la gran cantidad de integrantes de este grupo humano que somos, ¿no? Simplemente eso. Porque no hay otro, porque si no, la corrección puede llevar una eternidad y no es la idea. La idea es que ustedes tengan un resultado en relativamente poco tiempo y puedan seguir adelante con la carrera. Este, a ver, sigo viendo, no se ve lo que... La clase del último viernes va a ser subida a la plataforma. Bueno, yo no tengo inconvenientes. El tema es quién maneja la plataforma. Supongo que Profe, Ismael ahí nos puede dar una mano, ¿no? profe, ¿me Sí, escucha? adelante. ¿Y va a tener alguna afirmación, por ejemplo, las falsas, por ejemplo, por qué son falsas o cosas así? No, a ver, esto es así, un enunciado. Entonces, en la medida que ese enunciado, si es falso, ustedes ponen falso, si es verdadero, ponen verdadero, y le pegan a la solución correcta. La solución correcta puede ser falso. En esa medida, se tiene en cuenta, van ganando puntos. Ahora, las no contestadas o mal contestadas, esa perjudica. El cálculo que hago es, los aciertos un punto, los errores o no contestados medio punto, en contra. Entonces, no solo que no suma, sino que baja un poco, digamos. Y eso me da una cota que esta ha sido la experiencia de los últimos años. Me da una cota que me permite evaluarlos. Ahora no tenemos, antes eran puntos, había una escala del 0 al 12. Ahora eso no existe más, pero de alguna manera traducimos el puntaje a la escala que tiene seis escalones, desde creo que totalmente insuficiente, insuficiente, suficiente, bueno, y después el mejor es algo así como excelente, ¿no? Entonces, esto vino del Consejo Directivo Central. No sé si es una buena idea, pero bueno, no quiero andar discutiendo acá esas cosas. Estábamos acostumbrados a la escala del 0 al 12. ¿Por qué se cambió? Parece que es la práctica universitaria en otros lados también, ¿no? Entonces, la hemos incorporado también nosotros. Supongo que esto le abre la posibilidad de determinadas reválidas, no sé, en realidad no sé por qué no lo conozco. Alguna vez pedí que me lo explicaran, pero no me aportaron una explicación demasiado suficiente. Eh, bueno, Creonisa, Profesor, buen día. sí, buen Disculpe, día. disculpe que lo interrumpa sin levantar la mano, No, pero no, la verdad adelante. no encontré la opción. Iván por aquí, mucho gusto. Sí, Profesor, encantado. perdón la pregunta, capaz que llegada a esta altura puede llegar a ser desubicada, pero ¿dónde Dele, nos dele. recomendaría usted? Creo que por lo menos mi duda interna, no sé si es la de alguna más, Mm. de ¿dónde nos recomienda basarnos para estudiar, para prepararnos para el parcial, por ejemplo? Y bueno, poco lo que dijimos al principio. Corseniak, primer curso de Derecho Público, hay una edición que salió hace poco, creo que en este año ya, que es una puesta al día. Después ustedes tienen, por ejemplo, Casinelli, Derecho Público,
que son, en realidad era un curso que él daba para futuros contadores, ¿no? Estudiantes de ciencias económicas, pero están los temas bastante tratados. Bueno, y hay otras cosas. Hay, por ejemplo, dos tomos del doctor Correa, que dicho sea de paso me dijo que vaya a buscar uno que es una reedición. Voy a ver si eso lo consigo hacer hoy. Este, Le estoy debiendo un artículo en el que estuve trabajando en esta semana, para la revista de Derecho Constitucional, pero yo diría que con ese material el tema es entender. Una vez que uno entiende, sigue para adelante. El tema es que si uno no entiende, por eso yo trato de armar estas presentaciones, que también puede ser un material que puede ser relativamente útil, ¿no? Me parece que ayuda a entender lo que estamos diciendo. eh, es como una especie de hilo conductor, ¿no? Entonces, si uno tiene los elementos como para contestar, ahí le va a ir bien, digamos. El tema es que cuando uno no entiende, yo puedo, a ver, leer, tener en mis manos la mejor obra literaria que ha escrito la humanidad desde que el ser humano está sobre el planeta, ¿no? Y empezó a escribir. Pero está escrito en un idioma que yo no manejo, que no tengo la menor idea. Entonces, ¿yo qué veo? Veo dibujos, garabatos que son palabras o letras o lo que sea, pero a mí no me dice nada. Entonces, en el momento en que empiezo a sintonizar, digamos, la onda del que escribe, ahí empiezo a entender y ahí empiezo a recordar y puedo salir decorosamente de una prueba como esta que tenemos por delante, ¿no? Simplemente eso. O sea, una buena técnica es de pronto hacerse las preguntas y contestárselas, ¿no? O sea, qué es la soberanía, por ejemplo? ¿Qué es el poder estatal? Entonces, a ver, en el sistema uruguayo, el que ejerce la soberanía es el presidente de la República. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué les parece? Es falso. Es falso, claro. Es falso. Bueno, ahí está. Ganó un punto. Muy bien, Fiorella. Es falso. ¿Por qué? Ya lo acabamos de decir. La soberanía radica en quién, en la nación, que es un conjunto de personas. No, una cosa que yo recordaba ayer cuando estaba escribiendo el artículo y que empecé a decirlo, pero me parece que me quedé por el camino. Hubo cuando el presidente Gabriel Terra, presidente electo en su momento, empieza a plantear la necesidad de modificar la Constitución de 1918, que era la que estaba vigente en ese momento, eh, en la que había todo un procedimiento previsto para la modificación de la Constitución. Acá tenemos las soluciones de 1830, una reforma de 1912 que instaura la Convención Nacional Constituyente, que era la manera de modificar. En realidad lo que se hizo fue modificar el procedimiento de reforma. Y después, sobre esa base, se aprobó la Constitución de 1918, que tenía un mecanismo en cierta medida complicado para su reforma. El presidente entra a hablar de la necesidad de cambiar eso. Por ejemplo, una de las cosas peculiares, un tanto exóticas que tenía era que el Poder Ejecutivo tenía dos ramas. Una era el presidente con el ministro de Defensa, creo que se llamaba de Marina y Guerra en ese momento, pero lo que hoy es el ministro de Defensa, Relaciones Internacionales y Interior, digamos, Interior, Gobierno, o sea, un poco lo que tenía a cargo era el mantenimiento del orden, los cometidos esenciales del Estado, que es un tema que abordaremos a la brevedad.
y empezó a plantear la necesidad de cambiar eso, es decir, porque por otro lado, la otra cabeza era un órgano colegiado que se llamó, de 9 miembros, que se llamó Consejo Nacional de Administración, que se renovaba por tercios cada 2 años, pero que implicaba llevar al Poder Ejecutivo una especie de pequeño parlamento, ¿no? Con deliberaciones, con debates. Entonces empezó a decir, esto así no camina, hay que cambiar la Constitución. ¿Y cómo se cambiaría? Y bueno, como tenemos una visión democrática, la soberanía popular, ¿no? O sea, el pueblo puede cambiar la Constitución mediante un plebiscito que no estaba previsto en ese momento. Y bueno, y al final hizo eso, ¿no? O sea, un golpe de Estado, una propuesta de reforma constitucional y la aprobación por un plebiscito popular, plebiscito donde votaron los ciudadanos, vamos a entendernos, pero y ahí empieza a parecerse el procedimiento de reforma a lo que es nuestro actual procedimiento de reforma, que fue el que se consagró en 1942, con otra reforma también hija de un golpe de Estado, ¿no? Derivada de un golpe de Estado. Los partidarios decían, bueno, este es el golpe bueno, el otro era el golpe malo, ¿no? Pero permitió volver a la institucionalidad o establecer una institucionalidad más acorde con lo que es un Estado de Derecho. Bueno, en buena medida eran enmiendas al proyecto de 1934. Eh, ¿qué quiero decir con esto? Que en ese momento hablar de soberanía popular implicaba hablar de ser partidario prácticamente del presidente Terra y del gobierno que él estaba encarnando. A ver, el periodo de facto, en realidad, si validamos el plebiscito que consagró la Constitución de 1934, lo damos por bueno. eh, el periodo de facto duró muy poco tiempo, de marzo del 33 a una fecha intermedia de 1934. Podría verlo, pero no, me parece que no vale la pena en este momento. Pero bueno, si validamos eso, fue una dictadura breve, como lo fue la de 1942, en plena guerra mundial, además, ¿no? Este, digamos, eso está bien. El periodo de facto último, que fue el de el que terminó en 1985, fue mucho más largo. Pero claro, fue un proceso que tuvo sus episodios internos, sus marchas, sus contramarchas, la expulsión del presidente del gobierno, ¿no? O sea, que también fue un golpe dentro del golpe. Bien, pero ¿qué quiero decir? Que soberanía popular allí significó en ese momento ser partidario de la solución o del camino seguido por el presidente Terra, que había pronunciado un golpe de Estado. La oposición salió con otra, y la oposición y la Cátedra de Derecho Constitucional. Arco Ferrande fue el catedrático en ese momento. Planteó la idea de que, bueno, acá no hay soberanía popular, acá lo que hay es soberanía de la nación, que es un órgano del Estado y que debe regirse por lo que dice la Constitución. Eh, eso fue un poco el dilema, el dilema más que dilema, la dicotomía, soberanía nacional, soberanía popular, ¿no? En definitiva, nos adoptamos la idea de la soberanía nacional. Bueno, muy bien. Dejamos por acá, si les parece, son las 9:48, 9:50 prácticamente. Dejamos por acá, salvo que haya otra consulta, otro comentario, entonces con mucho gusto. Y nos estaríamos viendo el miércoles, ¿sí? Sí, Bien, bárbaro, profe. gracias, doctor. Bueno, Sí, Perfecto, perfecto. profe. Bueno. Nos Hasta luego. vemos.
Chao, Bueno, Gracias. chao, buenos días profe. a todos. Que Profe. pasen bien. Gracias, muchas gracias, que pasen bien. Ah, podés poner a grabar. No, no lo hice.